tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta tercera unidad en la cual vamos a abordar el sistema productivo. Y bueno, para ello vamos a abordar una serie de temas. Vamos a abordar lo que son los agentes y factores de la producción, dentro del cual veremos propiamente lo que es el sistema económico y el problema económico. Vamos a abordar también lo que es la unidad productiva y su proceso, la determinación de los costos de producción y los diferentes sistemas económicos. Bueno, pues bienvenido a esta tercera unidad y vamos a iniciar precisamente con lo que son los agentes o factores de producción. Como ya hemos abordado previamente, el problema económico se trata de responder a las tres preguntas básicas: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? En este apartado vamos a definir lo que es un sistema económico y vamos a entender entonces que es el conjunto de los mecanismos e instituciones que resuelven el qué, cómo y para quién producir. Los criterios utilizados para distinguir los sistemas económicos son: quiénes son los dueños de los recursos, qué proceso de toma de decisiones se utilizan para la distribución de los recursos y qué tipo de incentivos guía a los actores económicos. Entonces, los actores económicos son todos aquellos que intervienen en el proceso de producción, tales como las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo, con quien se intercambia toda la serie de mercancías. Aunque ya hemos analizado la respuesta a estas tres preguntas de manera separada, estas preguntas están muy interrelacionadas y la respuesta a una depende mucho de la respuesta a las otras. Las leyes relacionadas con la propiedad de los recursos y el punto hasta el cual el gobierno intenta coordinar la actividad económica van a determinar las reglas del juego, es decir, el conjunto de condiciones que dan forma a los incentivos y a las restricciones individuales. Bueno, el siguiente tema que vamos a abordar es el problema económico, en el cual hablamos de escasez y elección, y para ello vamos a hablar precisamente de lo que es el principio de escasez, utilidad, el principio de racionalidad, la elección y el costo de oportunidad. Bueno, de acuerdo a las tres preguntas básicas del sistema económico, es importante comprender los conceptos económicos básicos de escasez. Un principio básico de la economía es considerar que todos los recursos son escasos. De ahí surge otro principio: los recursos deben utilizarse en función del principio de racionalidad, es decir, hay que obtener el máximo resultado con un mínimo de utilización de recursos, dado que los recursos son escasos y deben ser utilizados con racionalidad en economía. Se da entonces lo que es el costo de oportunidad. El costo total, que implica elegir una opción específica, incluye aquello a lo que renunciamos por no haber elegido otra opción alternativa, a lo que renunciamos o de lo que nos perdemos al elegir una opción o tomar una decisión, se le conoce entonces como costo de oportunidad de esa decisión. Y bueno, hay otro punto importante que es el marginalismo y los costos irrecuperables. El costo marginal, entonces, es el costo de producir una unidad más de producción. Los costos irrecuperables son todos aquellos costos que no es posible evitar porque fueron contraídos con anterioridad. En una decisión siempre existen costos marginales y costos irrecuperables. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la unidad productiva y su proceso, dentro de lo cual está incluido el flujo del sistema económico, el proceso de producción, la frontera de posibilidades y los tipos de unidades productivas. Vamos a empezar con lo que es el diagrama de flujo circular que se encuentra acá, y partimos de la parte inferior izquierda, donde se encuentran propiamente las familias. Las familias trabajan para las empresas y el gobierno y van a recibir salarios por su trabajo. De aquí que en nuestro diagrama aparezcan un flujo de salarios en dirección del sector hacia las familias como pago por tales servicios. Los hogares reciben entonces intereses de bonos corporativos
gubernamentales y dividendos de las empresas. Muchas familias reciben además otros pagos del gobierno, como lo que son los beneficios de seguridad social. Las familias se encargan de gastar en la compra de bienes y servicios de las empresas y en el pago de impuestos al gobierno. Estos conceptos integran el monto total pagado por las familias. La diferencia entre las entradas totales y los pagos totales de las familias es el monto de lo que ahorran o desahorran. Si las familias reciben más de lo que gastan, ahorran durante el periodo. Si reciben menos de lo que gastan, desahorran. ¿Cómo puede una familia desahorrar? Bueno, es fácil. Si emplea parte de sus ahorros previos o solicita un préstamo. Las empresas venden bienes o servicios a las familias y al gobierno. Estas ventas generan ingresos para pagar salarios, intereses e impuestos al gobierno. Y bueno, finalmente el gobierno recupera impuestos de las familias y las empresas, pero también se encarga de efectuar pagos, les compra bienes y servicios a las empresas, paga salarios e intereses a las familias y realiza pago de transferencias a estos. Finalmente, las familias gastan parte de sus ingresos en importaciones, bienes y servicios producidos en el resto del mundo. Bueno, lo siguiente que vamos a abordar es el proceso de producción. En la producción vamos a considerar que es un proceso que cumple o se cumple por etapas. Además, es continuo porque está destinado a la generación de bienes y servicios, y un proceso de producción lleva a otro proceso de producción agregando en cada proceso un valor a los bienes generados. A ese valor lo vamos a llamar valor agregado. Las etapas del proceso de producción son, como aquí se menciona, la obtención de la materia prima, y en esta primera etapa de la producción, donde la inversión productiva adquiere la materia prima que será transformada en la segunda fase o etapa del proceso de producción. En la segunda etapa, la etapa de transformación, es una etapa donde la materia prima es transformada por los insumos hasta lograr el producto. Y finalmente, el logro del producto final es la última etapa del proceso de producción, donde se obtiene el producto que será distribuido en el mercado de bienes de consumo. Bueno, el capital que se destina a la producción es una inversión producida que compra materia prima e insumos para someterlos a un proceso de producción de donde pretende obtener una ganancia. En ese sentido, la inversión está destinada a crear un valor adicional en el proceso de producción, quedando de la siguiente manera. La inversión se convierte en materia prima que a su vez genera o se transforma. Hay un proceso de transformación para generar un producto elaborado, y esto nos va a generar una inversión incrementada, a lo cual le vamos a llamar valor agregado, después de que obviamente se hace ese proceso, ¿verdad?, de lo que es la inversión. Y bueno, vamos a entender por unidad productiva todo establecimiento que se dedica a producir un bien o servicio, y esta actividad generalmente se realiza con fines de lucro, pero también existen unidades productivas de autoconsumo. Las unidades productivas con fines de lucro se les conoce como empresas, y son aquellas que se destinan a la producción y tienen como finalidad última incrementar su inversión inicial con la obtención de la ganancia generada en el proceso de producción. Por el otro lado, tenemos lo que son las unidades productivas de autoconsumo, que son aquellas que tienen como finalidad generar los bienes y servicios y que necesitan que necesita una familia y una comunidad, ¿verdad? Esto quiere decir que los que invierten y participan en esta unidad productiva son los mismos consumidores quienes generan esos bienes, y por eso en estas unidades generalmente laboran miembros de la misma familia sin retribución. A esto se le conoce como empresas o unidades familiares. Y bueno, un tercer tipo de empresas son las empresas públicas. Estas empresas son financiadas y administradas por el Estado. Generalmente están encaminadas a producir bienes y servicios socialmente necesarios. Es decir, son la producción de todos los bienes estratégicos para el desarrollo de un país.
Este tipo de empresas generalmente se destina a producir con racionalidad y eficacia los bienes no renovables. Según el artículo 27 establece que es propiedad de la nación y el artículo número 28 constitucional nos dice que el administrador es el Estado. Generalmente estos bienes están destinados a la generación de energía, al cuidado y a la preservación de los recursos no renovables, a una normatividad económica a preservar los recursos de la nación. Bueno, dentro de la economía hay tres tipos de propiedad, como ya podemos observar en lo dicho en lo anterior. Está lo que es la cuestión pública o la propiedad pública y que está formado por lo que son las empresas paraestatales, los organismos descentralizados y los organismos desconcentrados. Por el otro lado, la más común es la propiedad privada, que son las empresas de los particulares y las sociedades mercantiles. Y tenemos también, como podemos observar, la propiedad social, que son organizaciones sociales, dentro de las cuales se encuentran las cooperativas, las organizaciones comunales, los ejidos o propiedades comunales, así como las asociaciones civiles conocidas como ONGs. Y bueno, avanzamos con nuestro siguiente tema, que es el que está aquí puesto en la diapositiva, la determinación de los costos de producción. Y para ello vamos a hablar propiamente de lo que es el costo de producción, el costo marginal, el valor agregado, que ya hemos mencionado previamente, así como los costos de producción a escala. Bueno, los costos de producción es el costo, se realiza en cada etapa del proceso de la producción porque cada etapa va creando un valor agregado. El precio de las mercancías está compuesto entonces de el costo de las materias primas utilizadas y el desgaste de la maquinaria utilizada en la producción. Además, lo componen también los salarios del trabajo que produce el bien, es decir, el costo laboral unitario, los impuestos sobre los beneficios y los beneficios una vez deducidos los impuestos. Bueno, vamos a hablar de lo que es el costo de producción a escala. Este tipo de costo incluye los costos de producción y el volumen de producción, es decir, a mayor volumen de producción, menor va a ser el costo de la unidad. Los costos de producción a escala tienen como finalidad propiamente pues la disminución de los costos por unidad atendiendo al volumen de la producción y esto se logra por el aumento de la productividad del trabajo y por el aumento de la productividad del capital. La productividad del trabajo se mide en horas hombres sobre el número de productos obtenidos y la productividad del capital es igual a la depreciación de los bienes de capital sobre los recursos obtenidos. Y bueno, el costo marginal es el costo que se genera al producir un producto más en el proceso de producción después de alcanzar el costo óptimo. Está ligado al principio de utilidad marginal. Bueno, y para ir cerrando, ya con nuestros temas que nos tocó abordar el día de hoy, vamos a hablar de los diferentes sistemas económicos, vamos a abordar lo que es el capitalismo puro, la economía centralizada, así como lo que es la economía mixta. Bueno, el capitalismo puro se caracteriza porque los recursos son propiedad privada, así como el uso de los precios para coordinar la actividad económica en mercados que son poco regulados por el Estado. Bajo el capitalismo puro, las reglas del juego incluyen la propiedad privada de todos los recursos y la coordinación de la actividad económica basada en señales de precio que envían mercados libres y sin restricciones. Cualquier ingreso de esos recursos, del uso de la tierra, el trabajo, el capital, van exclusivamente a los dueños de los recursos. Los dueños tienen propiedad de los recursos y están en libertad de venderlos a cualquier postor. Los productores son libres de hacer y vender cualquier producción que piensen que es lo más redituable y los consumidores están en libertad de comprar los bienes que pueden pagar. Los precios del mercado se guían o guían a los recursos a sus valores más altos de uso y dirigen los bienes y servicios a los consumidores que lo valoran a su máximo. En el capitalismo puro, los mercados contestan el qué, cómo y para quién producir.
Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es una economía centralizada, donde los recursos son dirigidos y la producción y coordinación se basan en el centralismo o plan rector del gobierno en lugar del mercado. En teoría, hay un gobierno o comuna que es dueño de la propiedad. Los responsables de elaborar los planes gubernamentales como representantes de toda la población se encargan de determinar la cantidad de bienes y servicios que se van a producir. Es decir, ellos deciden qué se va a producir, qué no se va a producir, cuántos autos, cuántas casas, cuánto pan, etcétera, etcétera. Y también determinan cómo producir esos bienes, así como cómo los van a distribuir. Como hemos visto en la práctica, las economías centralizadas suelen fallar porque hay varias cuestiones importantes que mencionar. Uno es el uso ineficiente de los recursos. Dos, debido a que nadie es dueño de los recursos, pues obviamente la gente no tiene incentivos de emplear esa serie de recursos. Tres, los planes centrales generalmente reflejan las preferencias de las personas responsables de los planes de la sociedad y no del grueso de la comunidad. Y cuatro, cada individuo tiene menos libertad para poder hacer elecciones económicas. Y bueno, para cerrar este tema, pues vamos a hablar de lo que son las economías mixtas y transicionales. En la práctica, ningún país en el mundo ejemplifica un tipo de sistema económico de forma puro. Los sistemas económicos han crecido muy parecidos en el tiempo, en una creciente participación del gobierno en las economías capitalistas y un creciente papel de los mercados de las economías centralizadas. Estados Unidos, por ejemplo, representa una economía capitalista mixta. El gobierno tiene alrededor de una tercera parte de lo que es la actividad económica. Y países con economía centralizada actualmente introducen más incentivos al trabajo. Por ejemplo, alrededor del 20% de la población mundial vive en la República Popular de China, que crece más descentralizada y orientada al mercado cada año. Lo que es la antigua Unión Soviética se dividió en 15 repúblicas independientes, en la mayoría tratando de privatizar a las industrias que estaban en manos del gobierno y regresar a las decisiones de producción de las fuerzas del mercado. Bueno, para cerrar la cápsula, vamos a hablar de lo que son los tres sectores. Recordarás los sectores económicos. Este tema, obviamente, pues en algún punto lo habrás visto. Y pues recordar únicamente que el sistema económico está dividido en tres sectores económicos: el primario, el secundario y el terciario. Y a su vez, cada sector está compuesto por un conjunto de actividades económicas que lo caracteriza, ¿verdad? El sector primario, pues, es el productor de bienes materiales, es la materia prima y alimentos, y dentro de este sector nos encontramos con la agricultura, donde se da la producción de materias primas, alimento y cultivo. Tenemos también lo que es la ganadería, que es la cría y domesticación de animales. Tenemos la pesca, donde, pues, obviamente se da en esteros, lagunas y ríos, plataformas continentales, y tenemos lo que es la silvicultura. En el sector secundario tenemos considerada la industria extractiva, de la cual obtenemos gas, petróleo y minería. Tenemos también la industria de transformación, se encarga de producir bienes manufacturados, entre ellos el hierro y el acero. Y tenemos el sector energético, donde nos encontramos propiamente lo que es energía eléctrica, nuclear, cinética e hidráulica. Y bueno, en el sector terciario nos encontramos con un sector que es generador de servicios, que se encarga de crear todo lo que son los bienes intangibles y que apoyan a las actividades productivas, clasificando estos servicios en personales, profesionales, financieros y de transporte. El conjunto de los productos generados en el sistema económico conforman la oferta de bienes que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado y que, como ya hemos visto, pues dependen mucho de el sistema económico en el que se encuentran, que generalmente, como ya mencionamos, es dentro de un sistema de economía mixta. Bueno, pues con eso estamos concluyendo nuestra cápsula del día de hoy, nuestra tercera unidad, y nos estamos viendo en nuestra cuarta cápsula. Hasta pronto, que estés muy bien.